Buenas tardes. Bueno, en esta tarde lluviosa nos encontramos hoy en un nuevo espacio de Ninosalud y hoy nos convoca a hablar de una enfermedad que se denomina la enfermedad del siglo XXI y es la enfermedad de Alzheimer. ¿Quién, un familiar o algún amigo o un conocido no ha padecido esta enfermedad? Vamos a hablar sobre la etiología, qué es lo que constituye la enfermedad, de qué se trata, cuál es el impacto que tiene sobre el ser humano y después algunos tips como para poder ejercitarla en la casa, ¿no? Bueno, el Alzheimer, como bien dije anteriormente, constituye la enfermedad del siglo XXI, sobre todo en los países más desarrollados. En un estudio sociológico que se realizó en España en el año 2016, se registraron que en el año 1990 300.000 personas padecían la enfermedad de Alzheimer o llamada EA, enfermedad de Alzheimer, y en el 2017 1.200.000 habitantes padecían esta enfermedad. Quiere decir que a medida que ha pasado el tiempo, la enfermedad se ha ido incrementando. ¿Por qué se ha ido incrementando? Porque gracias a Dios, hoy por hoy la gente tiene una extensión de vida mucho más larga y como el Alzheimer es una enfermedad que comienza entre los 60 y 65 años, el grupo se amplía cada vez más y cada vez más son las personas que se incluyen que pueden llegar a padecer esta enfermedad. ¿En qué consiste? El Alzheimer es una lesión cerebral orgánica frecuente en personas a partir de los 65 años. Sus características neuropatológicas es una atrofia cerebral difusa, disminuyendo el peso cerebral. Ahora vamos a mostrar una foto donde vemos un cerebro totalmente sano y acá un cerebro donde ya ha comenzado a atrofiarse, comienza esa atrofia cerebral, es decir, que se va achicando. A medida que se va achicando, la enfermedad va progresando paulatinamente. Estas alteraciones se concentran en el área parietal, frontal y temporales, como también en el hipocampo. Se observan muy bien mediante neuroimágenes, lo que sería una resonancia magnética, o un TAC, que es una tomografía computada. Ahora voy a mostrar una imagen de las áreas, ¿no? Las áreas que están afectadas, cómo se ven en una tomografía computada. Esto sería una imagen de tomografía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Que es lo más importante. Existe una progresiva pérdida de memoria, desorientación visoespacial. Hay muchas personas que se desorientan en el tiempo y en el espacio, confunden los tiempos o se pierden, salen a caminar y se desorientan, no saben en qué lugar están. Trastornos del lenguaje, una lenta y progresiva pérdida de la capacidad del pensamiento abstracto, empiezan a surgir problemas de cálculo para ejercitar ciertos cálculos, suma, resta, y de la capacidad de asimilar nuevos conocimientos. Existen también cambios en la conducta y en la personalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Alzheimer no solamente afecta la parte de la conducta, sino que también afecta el área de la cognición. Un diagnóstico precoz es muy importante. ¿Por qué? Porque así se puede excluir la posibilidad de que los síntomas sean a causa de otro tipo de enfermedad diferente y pueda ser tratable con mayor facilidad. Se le puede brindar al enfermo los cuidados necesarios que necesita y también permite a los miembros de la familia y a los amigos el hecho de saber de qué se trata y poder hacer planes para el futuro y saber de qué manera puede tratar a esta persona que está padeciendo la enfermedad. Ahora vamos a ir detallando cada una de las áreas afectadas. ¿Qué pasa en la memoria? ¿Qué pasa en el lenguaje y la comprensión?
Por ejemplo, en la memoria hay un paulatino deterioro de la misma, sobre todo en lo que se refiere a la memoria a corto plazo. Es decir, se olvida la persona lo que hizo hace 5 minutos, pero sí se acuerda situaciones que haya vivido en la infancia. Existen fallas en la orientación temporoespacial, como dijimos, empiezan a confundir los tiempos. Por ejemplo, ven al hijo y se piensan que es el padre. Se desorientan también en el espacio. Como dije anteriormente, por ahí salen a caminar y se encuentran en un lugar el cual desconocen totalmente y no saben dónde están. Se desorientan totalmente. Y se olvidan del mes, del año, de la hora. Es importante saber que esta enfermedad de Alzheimer tiene 3 etapas. Una etapa leve, una etapa moderada y una etapa severa o profunda. De acuerdo a la etapa en que se encuentre el paciente, será el tratamiento específico que se le brindará. En cuanto al lenguaje y la comprensión, comienza a tener problemas para poder seguir una conversación. Aparecen dificultades para encontrar la palabra adecuada. Utiliza frases más cortas. Aparecen alteraciones en la lectoescritura, pérdida del vocabulario. Por lapsus de tiempo continúa razonando bien, pero por lo general empiezan a tener manifestaciones o dificultades en el pensamiento abstracto y mezclan ideas que no tienen relación entre sí. En cuanto al comportamiento, ponen en marcha mecanismos de defensa para ocultar lo que les está ocurriendo. Aparecen cambios bruscos del humor, se aíslan del entorno familiar y empiezan a manifestar ansiedad sobre todo y tensión sobre todo en la noche. Cuando llega la noche empiezan, en los casos más severos, a tener delirios de persecución, sentir que le van a entrar a robar o empiezan a tener tipo de alucinaciones visuales o auditivas. Esos son los casos más severos, ¿no? Hay síntomas de depresión, apatía, pérdida del ánimo, del interés, disminuye la autoestima, existe una fatiga notoria y disminuye la capacidad de concentración. La exploración de los pacientes con EA, con esta enfermedad de Alzheimer, se hace mediante un equipo multidisciplinario. Se necesitan neurólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos especializados en el área neurocognitiva. Aquí mostramos una imagen de una persona de tercera edad que está siendo asistida armando un rompecabezas con ayuda de un terapeuta. Como dijimos, es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y bueno, cuando se tiene un papá, una tía y empiezan a ver que hay ciertos síntomas o que manifiestan ciertas actitudes atípicas de su comportamiento, enseguida consultar al médico de cabecera, comentarle qué es lo que está sucediendo. Entonces el médico mandará o orientará a hacer una evaluación neurológica o que sea pertinente para poder llevar a cabo y hacer el tratamiento que realmente requiere. Bueno, aquí damos fin a la primera parte. En la segunda parte les voy a brindar las ejercitaciones que ustedes van a poder hacer en la casa y también algunos juegos de mesa, juegos que ustedes van a poder implementarlos muy fácilmente en familia, como para poder desde sus casas en esta época seguir ejercitando y seguir lentamente o paulatinamente ralentizando el proceso de la enfermedad de algún familiar. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.